Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad. Esto que les voy a mostrar está por ser enviado a publicación, así que van a tener la suerte de verlo. No lo he mostrado todavía. Es un resumen de lo que estamos haciendo. En realidad lo que nosotros queríamos objetivar verdaderamente son los cambios del calor a nivel de las células, tanto epiteliales como conectivas, de todo el componente fibrilar conectivo, que si bien ya lo conocíamos porque ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado con otra longitud de onda, inicialmente con CO2, después con Herbio, pero acá quisimos ver la correlación que había con la sintomatología, pero fundamentalmente porque nosotros hemos cambiado en los últimos años. Yo estoy haciendo láseres vaginales desde el año 2006. Yo empecé a hacer CO2 al comienzo y en el 2012 empecé a trabajar con la tecnología fotona. Pero el concepto que nosotros tenemos ahora en nuestro centro es que la atrofia vaginal es una consecuencia del proceso de envejecimiento. Si bien la menopausia no envejece, porque la menopausia es fisiológica, envejece otros desórdenes como la adrenopausia, la somatopausia. Esos sí son fenómenos que se ven en edades tempranas y envejecen. La menopausia finalmente es pasar de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva de la vida. Y de hecho, en un escenario donde no hay dismetabolismo no debería tener ningún tipo de desorden, salvo algún que otro síntoma vasomotor que requiera sí, bueno, algún tratamiento. Pero puntualmente el envejecimiento vaginal definido, si uno ve los cambios, son similares a lo de la piel. Y son mucho más notorios en la vagina porque tienen mucha más sensibilidad al estímulo hormonal que la piel. Entonces, fíjense que va a haber un envejecimiento intrínseco y un envejecimiento también extrínseco. Dentro del intrínseco vamos a tener cambios morfológicos. Sabemos que claramente esos cambios morfológicos son consecuencia de la falta de estrógenos y van a alterar la función. Básicamente la lubricación, la temperatura, la humedad, la turgencia, la rugosidad, la elasticidad, pero fundamentalmente las 4 funciones que tiene la mucosa o la pseudomucosa vaginal, que es la absorción, la secreción, la protección y la capacidad de responder a estímulos. Si ustedes son capaces de revertir esa situación anárquica que le llamamos atrofia, esas 4 funciones se van a mejorar. Y en realidad, atrofia, fíjense, en este slide, nosotros claramente vemos en la histología de una mucosa vaginal con un buen trofismo, que es un epitelio estratificado, no queratinizado, plano estratificado con mucha carga glucogénica. Las células basales tienen la capacidad de glucogenizarse o de queratinizarse dependiendo de la situación. Si es una situación anárquica, en esas mucosas vaginales prolapsadas, que están en constante agresión y contacto con el medio externo, va a aparecer queratina como un mecanismo de defensa, va a aparecer queratinización. Y no es que hayan queratinocitos, como en la piel, sino que hay células que tienen la capacidad de producir queratina. De la misma manera, van a ver que la mucosa no tiene su mucosa, no tiene muscular de la mucosa, no tiene glándulas, es decir, no es una mucosa, pero como dije más temprano, sí funciona como tal. Y tiene una gran cantidad de papilas que hace que estas indentaciones sean las responsables de mantener el turnover de ese epitelio. Y ese epitelio, que nosotros podemos estudiar en una citología hormonal, y esto es acá donde yo les quiero contar algo, como el enfoque que nosotros estamos dando ahora a nuestras pacientes y cómo hemos logrado mejorar todavía aún más la calidad de vida con este tratamiento. La atrofia vaginal es como la osteopenia, es una pérdida de trofismo, en realidad. Es una pérdida de trofismo, porque atrofia por definición es un cambio adaptativo de la célula, como lo es la hiperplasia, lo es la metaplasia, lo es la hipertrofia. Esa es la definición de anatomía patológica. Y que puede ser
esa consecuencia de la falta de un estímulo hormonal, de la falta de un estímulo nervioso, de la falta de un estímulo mecánico. Pero que cualquiera sea la causa, en este caso el estrógeno, la falta del estrógeno, va a llevar a una disminución de la vascularización. Y esa disminución de la vascularización va a ser la responsable de que las células reciban menos oxígeno y menos nutrientes. Con lo cual, ¿qué hace la célula? Reordena su trabajo celular. Reordenar el trabajo celular significa que el condrioma de la célula, el condrioma es la sumatoria de todas las mitocondrias que hay por cada célula. Y eso es lo que determina el trabajo de la célula, que es el consumo energético. Entonces, ¿la célula qué hace? Va a restringir su consumo energético para sobrevivir en esa situación de anarquía. Cuando ustedes le aumenten el caudal plasmático a esa zona, la célula va a empezar a trabajar otra vez nuevamente y va a empezar a producir su glucógeno. Si es una célula epitelial, si es una célula conectiva, va a empezar a hacer la función que le corresponda. Puede ser sintetizar fibras, o, si es una célula transitoria, generar citoquinas en el tejido. Entonces, ¿qué hacemos? Si hacemos una citología, ustedes van a encontrar que van a tener una gran cantidad de células superficiales en una mucosa trófica, como así van a tener una gran cantidad de células intermedias y parabasales en una mucosa hipotrófica o atrófica. Y eso es lo que se llama el índice de demoración del epitelio. Y el índice de demoración del epitelio se calcula multiplicando el porcentaje de células superficiales por 1, el porcentaje de intermedias por 0,5 y el de parabasales por 0. Y ese porcentaje, ese índice, ¿por qué es importante? Porque si ustedes tienen 65 o más de resultado, tienen buen trofismo. Si tienen de 50 a 65, tienen hipotrofismo, y si tienen 50 para abajo, tienen atrofia. Directamente. No quiere decir que vayan a tener síntomas esas pacientes. Háganle el índice de demoración del epitelio a una paciente en la menopausia y todas van a tener menos de 50. Todas, porque justamente no tienen estrógenos. Y eso es normal, eso no es patológico. Ahora bien, fíjense que las mujeres cuando cumplen ya la edad de su menopausia, cuando ya están en su menopausia, por estadísticas de la North American Menopause Society, el 0,1% va a tener un infarto en su curva de envejecimiento, el 0,1%. El 0,3% un cáncer de mama. El 0,15% osteoporosis severa. Fíjense qué porcentajes bajos. Ahora, el 100% va a tener atrofia. El 100%. Y de ese 100%, el 45 al 50 va a tener signos o síntomas en algún momento de su vida. Yo no sé si la paciente que tengo sentada enfrente va a tener síntomas o no. Lo que sí sé es que está con atrofia. Entonces acá planteo dos cosas. ¿Le doy tratamiento si no tiene síntomas o le digo mejor cuando le arda venga y la trato? Que es lo que a mí me enseñaron. Entonces yo hago este análisis. Si yo tengo una paciente que le hago una densitometría ósea en su menopausia y tiene osteopenia, ¿le doy tratamiento o le digo venga cuando tenga osteoporosis y vamos a tratar de mejorar? Porque no da síntoma la osteopenia. Como la atrofia vaginal, no da síntoma. Entonces, hoy que hemos duplicado nuestra esperanza de vida, justamente España es el segundo país con más esperanza de vida del mundo, según la OMS, estadísticas del año 2017. Primero Japón, 84 años, segundo España, 83 años. Argentina es el de mayor esperanza de vida de Latinoamérica, con 79 años. Para que ustedes vean que es mucho tiempo que la paciente hoy va a tener riesgo de tener sintomatología y eso va a estar relacionado a factores de riesgo que pueda tener o no. Entonces, cuando la paciente ya venga con síntomas, venga con sangrado, poscoito, con ardor, con irritación, muchas veces yo no le hago láser porque le arde, le molesta. El láser no trata episodios agudos. Si ustedes tienen una dermatitis herpética facial, ¿le harían un láser facial? Tratarían la infección. Y después veríamos qué hacemos con el láser. Yo cuando tengo una vaginitis, sea cual sea la causa, infecciosa, hormonal, primero tienen que tratar, para eso hay un tratamiento estándar, tienen que tratar la causa, tienen que tratar la vaginitis, recuperarla a la paciente y cuando esté todo bien, ahí le hago el láser, para que eso no se vuelva a producir nunca más. Pero fíjense, si yo se lo hubiese hecho antes, yo le estoy disminuyendo la posibilidad
de que desarrolle un episodio infeccioso. Entonces, con este criterio, miren, el año pasado tuve la suerte de ser invitado por el Comité Científico de la Yuga en Vancouver, en el Congreso Mundial de Uroginecología, a dar una conferencia de esto. Y yo dije que yo le hago láser a todo el mundo. Y fue una controversia ahí que me criticaron. Entonces yo dije, bueno, era un auditorio de 600 personas. Yo dije, levante la mano, ¿quién hace terapia hormonal de reemplazo en el auditorio? Todos levantaron la mano. ¿Con qué criterio? ¿Para qué? Para mejorar calidad de vida, para evitar desmineralización ósea, para mejorar el ánimo y todo lo que ya conocemos. Sarcopenia, osteopenia. Bueno, esto es lo mismo. Esto es igual. Si ustedes tienen atrofia vaginal, sabiendo que tienen una herramienta que no tiene efectos adversos, que no es una hormona, no es algo que la va a intoxicar, ¿por qué no ofrecérselo? Si con una sesión, yo ahora les voy a mostrar la correlación clínico-histológica, una sesión, un índice de maduración de menos de 10, me lo llevo a 55. O sea, la saco del terreno. Yo no sé si va a tener síntomas el día de mañana o no, pero lo que sí sé es que teniendo un índice de maduración de 10, tiene más chance que si tiene de 55. Eso es lógico. Entonces yo con 2 sesiones la saco de la atrofia, por un año y medio, y muchas veces por 2. Nuestros resultados son claramente coincidentes con los de otros autores, como ya les voy a mostrar, entre ellos el doctor Gambacciani. Entonces, este es el enfoque que hoy nosotros le damos al tratamiento. Si ustedes comienzan a tratar a sus pacientes antes de que las pacientes se deterioren, se van a dar cuenta cómo van a tener mucho mejor resultado. Lo mismo que hacen los dermatólogos que hacen estética o los médicos que hacen estética a nivel facial. ¿Cómo va a tener mejor la piel una paciente si se empieza a hacer láser a los 35 o 40 años o si empieza a los 60? Obviamente que cuanto antes empiece a cuidarse, con toda la evidencia que hoy hay, la piel va a responder y su edad biológica va a ser siempre más lenta. El consumo telomérico de esas células va a ser menor. Van a estar menos apoptóticas, menos catabólicas. En la mucosa vaginal pasa exactamente lo mismo, con una gran diferencia. Responde 100 veces mejor que la piel, o más tal vez, no lo sé. Pero por experiencia le digo que la mucosa vaginal tiene la desventaja, a diferencia de la piel, que es un target no uniforme de absorción de calor. Hacen falta varias pasadas para lograr lo que en la piel lográs con menos pasadas, pero la respuesta es por lejos 100 veces mejor. Esa es nuestra experiencia, ese es nuestro enfoque. Fíjense, una hialinosis de la lámina propia en una paciente que podría no haber llegado a esta severa atrofia. Fíjense el puntillado hemorrágico petequial, la palidez que tiene. Esta paciente estaba invalidada. Por supuesto no le hicimos láser, le hicimos el gold standard. Le hicimos el gold standard porque no se puede hacer láser ahí, porque es como echarle combustible al fuego. Ningún láser ni ninguna fuente calórica se le puede hacer a un tejido que se está incendiando. Primero tienen que apagar el incendio y después le van a hacer láser para que no llegue a eso, porque de esto se trata la calidad de vida. Según NAMS, vamos a tener un espesor del epitelio más delgado, menor número de papilas, que recuerde que las papilas en la mucosa vaginal son sumamente importantes. Si ustedes no logran un efecto, o sea, no solo basta con engrosar el epitelio y mejorar la vascularización, por ahí se confunden, por ahí escucho que hay que meter colágeno, que el mejor que tiene más colágeno, entonces está más trófico, y la atrofia es generar nuevos vasos. Ya generando nuevos vasos, el resto viene solo, es cuestión de tiempo. Mejorar el espesor del epitelio con una sesión lo hacen. Conseguir papilas necesitan más tiempo. Conseguir neovasos necesitan más tiempo. Y conseguir nuevo componente fibrillar todavía más tiempo. A menos que sean sumamente agresivos, que es el caso de cuando hacemos ablativo. El ablativo tiene esa ventaja de repente que con una sola sesión te agujerea toda la mucosa, pero te asegura en poco tiempo una reparación. Acá no hay reparación, cuando ustedes van a ver lo que nosotros hacemos, hay regeneración. Pero la gran desventaja que tengo cuando hago agujeros, a diferencia de cuando soy no ablativo,
es que los pulsos de los láseres ablativos son tan cortos que a mí no me sirven. No me sirven para determinadas situaciones, como es, por ejemplo, la reestructuración en el tiempo, la papilomatosis, la acantosis. Yo les voy a mostrar. Ya vamos a ir a ver las biopsias. Quiero que vean la sintomatología. Bueno, ya todos la conocemos. Síntomas vaginales y síntomas urinarios. Sabemos que el síndrome genitourinario va a afectar significativamente la calidad de vida cuando aparezcan, obviamente, síntomas vasomotores, pero los síntomas vasomotores van a tender a desaparecer. La atrofia no. Y la atrofia puede hasta complicarse. Bueno, nosotros nos basamos ya en los estudios previos que existen del Renovaleis. Incluimos pacientes posmenopáusicas de más de un año con síntomas en la escala de visualización análoga más de 7, que no hayan tenido terapia hormonal de reemplazo local o sistémica por los últimos 6 meses y que no hayan estado usando lubricantes ni ningún tipo de geles por los últimos 2 meses. Excluimos pacientes con prolapsos más de 2, con infecciones urinarias o genitales o cualquier otra condición que interfiriese la posibilidad de seguir el protocolo. Esta es una publicación del año 2016 nuestra que hicimos sobre la comparación del uso láser versus láser con estrógeno. Yo siempre uso en la menopausia láser con estrógeno, nunca uso láser solo, pero no uso láser con un tratamiento estándar de estrógeno. Yo solamente le doy 3 óvulos, máximo 6, para mejorar la hidrorretención, porque con una sola sesión o 2 logro mejor efecto en el tiempo. Si no le hago el estrógeno, igual va a tener resultado. Pero cuando ustedes combinan, es más, yo soy convencido que el futuro, no muy lejano, el gold standard de tratamiento de la atrofia va a ser la combinación. Porque van a lograr algo que no logran los estrógenos, que es un efecto de vasodilatación inicial tremendo. Y eso lo vimos claramente en este trabajo, donde logramos bajar la dispareunia. Fíjese, este es el grupo láser y este es el grupo estrógeno. Estas pacientes recibieron estrógenos por 2 meses y recibieron 3 sesiones de láser también por 2 meses, porque fue el día 0, 30 y 60. A partir de los 2 meses ya las dejamos para ver cuánto tiempo estaban sin sintomatología. El grupo láser se mantuvo hasta 18 meses del seguimiento, la mitad de las pacientes estaban sin dispareunia, cuando el grupo estrógeno ya todas habían vuelto a tener sintomatología. Por supuesto, en la irritación vaginal pasó lo mismo, láser versus estrógeno. En la leucorrea, inicialmente los estrógenos tuvieron mejor resultado que el láser. En la leucorrea crónica, el estrógeno hasta el 3er mes de tratamiento superó al láser en resultado, pero al 6º mes, fíjense qué pasó, el efecto térmico, la reestructuración se mantiene y hasta los 18 meses las pacientes están, gran cantidad de pacientes sin síntomas, el grupo de estrógeno volvieron todas a tener leucorrea crónica y lo mismo pasa con la sequedad vaginal, fue mayor el resultado en el grupo láser. De la misma manera, el índice de maduración del epitelio, que yo se los recomiendo, empiecen a medir índice de maduración de epitelio y pH y se van a dar cuenta que si ustedes empiezan a tratar a sus pacientes cuando tienen un pH de 6 o un índice de maduración de menos de 30, van a empezar a tener menos consulta por esto y todas sus pacientes van a entender que es una cuestión de calidad de vida, de evitar ir a la osteoporosis, empezar el tratamiento cuando tengas osteopenia, empezar a hacer actividad física cuando tengas sarcopenia, no cuando estés ya en una diabetes del envejecimiento, consecuencia de tu sarcopenia. No esperes a que te arda la vagina para tener un tratamiento, y esto no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, porque una paciente puede sufrir de sequedad vaginal y no tener relaciones sexuales y no preocuparse por eso, sino porque no puede vivir, no se puede sentar. Estos fueron los hallazgos iniciales de ese trabajo y los resultados fueron elocuentes. Ahora les voy a mostrar, basándonos en este estudio, lo que nosotros hicimos en este nuevo estudio. Este nuevo estudio lo que quisimos ver justamente evaluar el espesor del epitelio en relación con los cambios a nivel de la lámina propia, con 1, con 2, con 3 sesiones y cómo iba eso correlacionándose con la sintomatología. También en este trabajo incluimos el índice de salud vaginal de Gloria Backman, que no lo habíamos incluido en el anterior. Obviamente el pH vaginal siempre. Los cambios histológicos se biopsiaron a las pacientes y la escala de visualización análoga. Lo que hicimos fue
tomar biopsias con una pinza de Tischler común, biopsiamos la cara, la vagina tiene una cara anterior y una posterior, pero cuando le pones el espéculo se cilindriza, entonces biopsiamos del lado derecho, la unión del tercio medio con el tercio inferior, y las biopsias de control las hicimos del otro lado para que no interfiriese el proceso de cicatrización generado por el trauma de la pinza, no interfiriese en el resultado. Se hicieron varios cortes que se analizaron. Yo siempre veo los cortes, yo me voy al laboratorio, cuando estamos haciendo estudios para publicación, me voy al laboratorio del patólogo y me siento que me muestre y que me explique. Así yo también aprendo porque uno ve cosas que no reconoce. Entonces, tanto mirar, uno aprende a reconocer los cambios. Hicimos hematoxilina eosina y tomamos fotografías. Fíjense, por ejemplo, bueno, aquí tienen resumido todo lo que nosotros encontramos. Hiperplasia de células basales, acantosis, aumento de la carga glucogénica y todos los cambios reestructurantes a nivel de la lámina propia. Pero aquí van a ver en 4 por, estos son las papilas, ¿ven? Eso es fundamental. Y fíjense, el espesor del epitelio creció, en este aumento no se ve el glucógeno, obviamente. Acá hay queratina, ¿ven lo que yo les digo? Se cambia la queratina y miren la cantidad de vasos en la lámina propia. Esto es una papila, esa papila, esto es lo que te va a asegurar un resultado en el tiempo, porque hay pacientes que mejoran el espesor del epitelio, pero no hacen papilomatosis. Esas pacientes en 6 meses o en menos están otra vez con síntomas. Eso es lo que nosotros observamos. Fíjense, para lograr esta papilomatosis, miren en 4 por aquí de nuevo, necesitas por lo menos 3 sesiones. Y que la mucosa se prepare. 98 píxeles de espesor, 934 píxeles de espesor, ni vamos a hablar de los cambios en la lámina propia. Esta imagen no es buena, pero bien, miren aquí, también en 4 por, 134 píxeles, queratina, 1217 píxeles, miren el espesor del epitelio, y es plano, no hay papilas, ¿ven que no hay papilas? Miren allá la cantidad de papilas que tienen. Vamos a ir un poquito más rápido porque no tenemos tiempo. Aquí tenemos otro caso en 40 por, fíjense, plano, sin papilas, típico de la menopausia. Acá, esto fue una sola sesión. Fíjense el espesor, con una sola sesión, pero presten atención a estas celulitas que están acá. Esto son las células basales. La hiperplasia de células basales. Fíjense que todavía no hay papilas, una sola sesión, pero logramos llevar el índice de maduración del epitelio por encima de 50 con una sola sesión. Otro ejemplo, queratina, 74 píxeles, 723, glucógeno cambiado por queratina. Fíjense, una sesión, no hay papilas. Es la paciente de recién, pero con 10 por. Quiero que vean que no hay papilomatosis. Lo que yo tengo que lograr es que se reestructure todo, absolutamente todo, el epitelio y la lámina propia. Estos son las células basales que están hiperplásicas y son las responsables de esta glucogenización. Con una sesión en esta paciente fuimos de 10 a 55 y la paciente es asintomática, no tiene síntomas de atrofia, pero le estamos mejorando su condición. Finalmente, esto es lo que quiero que vean, que esto es lo que muestra NAMS en una publicación y acá lo están viendo en 2 biopsias de antes y de después. Otro caso, vamos a ir un poquito más rápido. Y después de 3 sesiones, directamente, un epitelio mucho más grueso, con rico glucógeno, papilomatosis, hiperplasia basal, una completa restauración. Y fíjense que todo esto, yo al principio, cuando empecé a trabajar con modo smooth, yo era muy escéptico, pues yo venía de hacer agujeros y lograr cambios así. Pero nunca pensé que siendo no invasivo podía lograr mejores resultados desde la histología que los que logré con el CO2. Nosotros publicamos un trabajo con CO2 en el año 2011 en el American Journal. Fue el primer trabajo que salió publicado en la literatura de rejuvenecimiento vaginal, pero nunca tuvimos estos resultados que yo les estoy mostrando ahora, que ojalá me lo puedan aceptar en el Maturitas para publicación el año próximo. Estas fueron las primeras biopsias, también lo mismo. No son buenas las imágenes, pero fíjense que los cortes dejan ver claramente los cambios en el espesor y en la carga glucogénica a distintos aumentos. Vasos. Finalmente, para resumirles,
todos estos cambios se correlacionaron con, los cambios histológicos se correlacionaron con una mejoría en el índice de maduración. Todas las pacientes, todas, el 100% terminaron con un índice de maduración mayor de 65. La escala de Gloria Backman mejoró también, bajaron el pH por debajo de 4.5 y todos los síntomas mejoraron. Y esto se correlacionó con otros autores que han publicado de la misma manera, si bien no hicieron correlación, pero hicieron estudios histológicos, y la conclusión es que logramos una restauración completa. Si logran esa restauración completa, ustedes garantizan un año de paciente promedio libre de síntomas, que puede ser 18 meses, 2 años o tal vez un poco menos, dependiendo de cada paciente. Muchas gracias. Entonces abrimos el espacio para hacer algunas preguntas. Si tienen preguntas inmediatas. César. No se oye. Enhorabuena, Adriano. Esperamos que esto sea publicado porque es un claro avance histológico sobre esto. Sí. Te pregunto una cosa. Yo siempre tengo una duda. ¿Hay neoangiogénesis, neovascularización, o es ese espacio nuevo que estoy generando el que me permite que esos vasos atrapados anteriormente vuelvan a manifestarse? Porque había mucha discusión sobre ese proceso y que podía favorecer, por ejemplo, otro tipo de problemas degenerativos, ¿no?, que requieren vascularización. Sí, en realidad hay inicialmente vasodilatación y tardíamente hay angiogénesis, pero para lograr angiogénesis necesitas estímulo en el tiempo. La angiogénesis es mucho más difícil de lograr que promover nuevas fibras, por ejemplo. El fibroblasto tiene la conciencia de autorreparar. Automáticamente tú te haces una herida y empieza la reparación. Y la reparación es fundamentalmente colágeno, fibras elásticas. La neovascularización es más difícil de lograr, pero sí hay angiogénesis. Relación que esto pueda desencadenar en algo malo, bueno, las citoquinas tienen una función yin y yang, y eso depende, lo que se ha visto, la evidencia que hay hasta la fecha, que una citoquina funcione de manera positiva o de manera negativa, depende de la concentración y de la inflamación local que se genere. Por ejemplo, si yo hago, vamos a suponer, un estímulo agresivo profundo de mucha intensidad, la inflamación que voy a lograr va a ser mayor, con lo cual la cantidad de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, óxido nítrico que voy a producir va a ser mayor. El environment va a ser marcadamente inflamatorio. Cuando hay mucha inflamación en el sitio, hay mayor riesgo de complicaciones. O sea, lo que se ha visto es que un tejido puede autorrepararse de una mejor manera cuanto menos se lo agrede. Cuanto vos más lo agredís, mayor riesgo de complicaciones puedes tener. No quiere decir que tengas una complicación necesariamente, pero si vos haces, conclusión, un láser fraccional ablativo en el rostro, yo te digo, ¿cuántas sesiones al año podés hacer? Como mucho 4, dependiendo del fototipo, porque ya si no es demasiada posibilidad de complicación. Más de 4 no podés. ¿Cuántos tratamientos no ablativos podés hacer? Lo que quieras. Porque no hay un daño, no hay una inflamación. Por eso te digo, las citoquinas que se van a liberar son las mismas, pero la respuesta es totalmente diferente. Con respecto a la vascularización es lo más difícil de lograr. La angiogénesis es lo más difícil de lograr. Yo una de las cosas que agradezco es que digas mínimamente ablativo, subablativo. ¿Es subablativo? No ablativo, porque en realidad claro, eso sería ir en contra de la física, ¿no? Sí, no. El láser es subablativo, significa que el resultado obtenido no es a expensas de ablación. Hace una mínima ablación superficial, pero es a expensas de empujar el calor, meterlo por convección. O sea, vos tenés que... El calor se mete, si la mucosa está... Si el environment es húmedo, el calor se va a meter. Ya por último, ¿qué papel crees que pueden tener en el futuro ciertos tipos de láseres que realmente son no ablativos, que puedan intentar? Por ejemplo, Jorge trabaja mucho con esa investigación. ¿Qué crees, qué papel pueden tener en un futuro? Yo creo que eso va por muy buen camino, que puede llegar a ser la opción, como lo fue en su momento cuando salió la depilación láser, era Ruby Laser, y después fueron apareciendo otras longitudes de onda. Bueno, yo estoy convencido que en la medida que nosotros seamos capaces de mejorar lo que ya hoy estamos logrando
y minimizar el riesgo de complicaciones, eso va a seguir avanzando, pero sin duda que está habiendo una evolución. Los ginecólogos somos pioneros en el uso del láser en medicina porque empezamos a usarlo en el año 64 y publicamos en el año 73 el primer trabajo. De la mano de los dermatólogos hemos ido, pasa que después caímos en desuso en el año 90, los ginecólogos dejaron de usar láser prácticamente y hoy con todo esto es back to the future. Entonces yo creo que esta evolución nos ha llevado de la ablación a la mínima ablación, ahora a la no ablación. Y bueno, y el futuro está abierto, o sea, obviamente que hay mucho camino por recorrer en ese tema. Ya que nadie pregunta, lo digo porque ejemplo, ahora mismo nuestra tecnología punta a nivel de dermatología, piel, estético y tal, es el uso de los Q-Switch, ¿no? El Q-Switch en picosegundos. ¿Te imaginas el futuro que puede ser introducirlo a través de ello sin dañar prácticamente nada de la... ¿no? Sería interesante. Finalmente, esa es una muy buena observación, porque si hay algo que yo tengo que decir, ¿qué cambió el láser en mi carrera profesional? Mi primer contacto con el láser fue en el año 2004, pero ¿qué cambió en mi vida? Si yo tuviera que resumirlo en una frase, diría, es la única herramienta que me da la posibilidad de ser selectivo. Porque yo con un bisturí corto todo, un electrobisturí corto todo, con el láser puedo ser selectivo. Y esa es una gran ventaja. Ahí está la magia de cada uno. Buenos días. Yo quería ir un poco a la parte práctica. Antes mencionabas que en una mucosa que está muy dañada, evidentemente no hay que empezar con el láser. ¿Cómo sueles preparar la mucosa? Si tienes preferencia por algún tipo de estrógeno, no sé si ospemifeno, ¿cuánto tiempo después empiezas el láser? Y si después del láser vale la pena dejarle alguno de estos estrógenos. Gracias. Bueno, muy bien, doctor. Buena pregunta, muy práctica. Normalmente, si son pacientes que no tienen sequedad vaginal, yo les hago el láser, que son las mujeres menopáusicas que no tienen su atrofia por definición, pero no tienen síntomas y la mucosa vos la ves bien. Se aguantan muy bien el láser no ablativo o subablativo. Pero cuando son pacientes añosas, posmenopáusicas, con síntomas importantes, lo que nosotros hacemos, le damos un óvulo de estriol de 0,5 miligramos, nosotros tenemos en Argentina estriol porque es el más barato, el que más hay, el más accesible. 3 esta semana, lunes, miércoles y viernes, la próxima semana otra vez lunes, miércoles y viernes y ya viene el láser. Si no quiere ponerse estrógeno porque tiene algún concern o lo que sea, se le puede hacer o una aplicación de plasma rico en plaquetas la semana anterior o instilaciones con aguja 30G de un ácido hialurónico no reticulado al 0,5%, que eso también se comercializa. Eso te va a dar una mejor, no quiere decir que no puedas hacer el láser, pero te va a dar un mejor resultado, no solo desde la clínica, sino también desde la histología. Eso es lo que hemos visto. Entonces, nosotros recomendamos siempre, si vas a hacer un tratamiento en una mujer que está con una severa atrofia, primero, con síntomas, trata los síntomas, aunque sea con un short treatment, y después le das el láser, hacer el complemento y vas a ver que la vas a beneficiar mucho más que si le dieras estrógeno. Pues si le das estrógeno, va a tener que darle estrógeno y cuando le suspenda va a volver otra vez con los síntomas. Y si le das el láser, a lo mejor la solución y en 3-4 meses tenga síntomas otra vez. Pero si vos haces la combinación, te vas a sorprender de los resultados. Y lo otro, después del tratamiento, si la paciente necesitó preparación, también necesita 6 óvulos más post-láser. Quiero decir, si es una mujer de 75 años que le tuviste que preparar y le hiciste un tratamiento, déjale otra vez el mismo esquema post. Porque aparte, no te olvides que aquí hay un proceso que vos estás estimulando, que es la reestructuración de todo ese tejido. Ese es el protocolo que nosotros manejamos en la clínica. Siempre nos manejamos así, tratamiento previo cuando esté indicado y post, si se hizo previo, le hacemos post. Y mujeres jóvenes, me refiero a jóvenes, hay mujeres menopáusicas de 55 años, 52 años, 48 años, que no tienen ningún problema, toleran muy bien el láser y van a tener un buen resultado también si no le das nada. Pero cuando van pasando los años, la hidrorretención va bajando significativamente. ¿Tratamiento sistémico hormonal solamente cuando hay otros síntomas generales? Nosotros hacemos mucha terapia hormonal de reemplazo, muchísima. Y sí, yo soy un fanático, salvo contraindicación, yo le doy hormonas a todo el mundo. Pero no con el criterio que nos enseñaron. Nosotros tratamos sobre todo la dominancia estrogénica,
la fatiga adrenal y la deficiencia fundamentalmente de DEA por los excesos de cortisol. Por supuesto que cuando hay que dar estrógeno le doy estrógeno, pero normalmente no doy estrógeno porque para estrógeno ya está estrogenizado el medio ambiente y ya tenemos dominancia estrogénica todos, hombres y mujeres. Entonces yo no doy estrógeno salvo que la paciente tenga claros síntomas vasomotores que los tenga que dar. Y no uso estradiol, uso estriol. Porque el estriol es anticancerígeno. El estradiol se metaboliza a la 16-hidroxiestrona si hay grasa tóxica, que la 16-hidroxiestrona tiene marcado efecto cancerígeno. Si una paciente delgada no, porque metaboliza la 2-hidroxiestrona, los puedes usar en orina. Si la estrona sigue la vía metabólica mala, estás en un problema. En esos casos inhibimos aromatasa siempre, aunque no tenga cáncer, porque es tratar la dominancia estrogénica. Pero siempre uso hormonas, siempre, siempre. Y en pacientes añosas, bueno, siempre también darle la suplementación nutricional apropiada, porque vamos a reestructurar un tejido que necesita nutrientes, así que también tienen que complementar ahí. Pero lo que les quería mostrar era los hallazgos histológicos, que vean qué es un espesor de un epitelio, cómo las papilas necesitan tiempo para que aparezcan y necesitan sesiones. Gracias.